Marina estaba de pie junto a la ventana, mirando las calles de Roma, su ciudad natal, que se había convertido en una extraña para ella en los últimos meses. La luz del sol se posaba suavemente sobre los antiguos edificios de piedra, pero su alma estaba en total oscuridad. Antes encontraba consuelo en el paisaje, pero ahora nada podía ahogar su llanto interior. Cerca, detrás de la pared, en la habitación contigua, estaba el hombre que había convertido su vida en una pesadilla, su marido Raúl. Él era el culpable del dolor que la destrozaba. Antes lo consideraba su salvador, pero ahora era su verdugo. Cuando Marina conoció a Raúl, parecía el hombre perfecto, alto, seguro de sí mismo, exitoso. Sabía cómo hacer que el mundo entero se sintiera a sus pies. Quedó hechizada por su fuerza y su carisma, como muchas otras mujeres que solo podían soñar con un hombre así a su lado. Sabía persuadir, sabía encantar, pero al cabo de unos años de matrimonio, sus ilusiones empezaron a desmoronarse. Raúl era ambicioso, y sus ambiciones a veces no tenían límites. Al principio, a Marina incluso le gustaba, se sentía parte de algo grande, creía que junto a él estaría protegida de toda adversidad, pero con el tiempo, estas ambiciones se convirtieron en egoísmo y luego en tiranía. Ya no escuchaba sus opiniones, sus pensamientos no le interesaban. Todo lo que importaba era lo que él quería para sí mismo. Si antes había intentado mantener una apariencia de armonía en su relación, pronto dejó de importarle. La casa siempre era como Raúl quería, y punto. Y no se trataba solo de las pequeñas rencillas familiares que todo el mundo tiene. Raúl era un hombre muy astuto. Sabía cómo manipular a Marina, haciéndola sentir culpable incluso en situaciones en las que no había hecho nada malo. Si algo iba mal, siempre era culpa suya. Le inculcó hábilmente la idea de que no era lo bastante buena como esposa y madre, y Marina, llena de amor y deseos de mantener unida a la familia, le creyó. Y así pasaron los años. Ella intentó ser la esposa perfecta que él creía merecer. Dejó su carrera por el bien de su familia, cuidó de los niños, se ocupó de la casa, apoyó a su marido en todos sus esfuerzos. Pero nada funcionó. Raúl era implacable en sus expectativas, siempre exigía más y ella nunca podía alcanzar sus inalcanzables estándares. Una noche, cuando Raúl llegó a casa más tarde de lo habitual, ni siquiera se molestó en dar una explicación plausible de su ausencia. Marina llevaba meses sospechando que la engañaba. No quería creerlo, pero los hechos eran cada vez más evidentes. Sus desapariciones los fines de semana con el pretexto de viajes de negocios, las excusas descuidadas, el olor a perfume ajeno que ella notaba en su ropa. En cuanto entró en casa, sintió el impulso de preguntarle dónde había estado, pero sabía que la respuesta sería otra mentira. Se sentó en la cocina, con la cena que había preparado enfriándose frente a ella, con la esperanza de que al menos la noche pasara tranquila. Los niños hacía tiempo que se habían dormido, y Marina podía permitirse un poco de silencio, pero cada minuto de silencio le resultaba difícil. Cuando Raúl se sentó a la mesa y empezó a comer, ella se armó de valor. ¿Me estás engañando?, preguntó sin rodeos, con la voz temblorosa pero los ojos tratando de no despegarse de la cara de él. Raúl no levantó la cabeza, no contestó inmediatamente. Masticó despacio su comida antes de lanzar con frialdad: ¿estás celosa? Aquellas dos palabras, pronunciadas con burla, parecieron clavársele en el corazón. Él no lo negó. Su cuerpo se tensó y sintió que las lágrimas empezaban a aflorar a sus ojos, pero no podía llorar. No quería mostrarle su debilidad. «Sé que me estás mintiendo», susurró, recuperando la compostura. «Llevas meses haciéndolo. No puedo seguir haciendo la vista gorda». Raúl sonrió, apartó el plato y se levantó de la mesa. Era una cabeza más alto que ella, y al acercarse, su sombra tapó la luz de la lámpara. Marina se sintió pequeña e indefensa ante él. Le temblaban las manos y apenas podía contenerse para no salir corriendo de la habitación. «Nunca podrás dejarme», dijo él, con una voz llena de confianza. «Sin mí no eres nada. ¿Qué crees que harás sola? Ni siquiera podrás llevarte a los niños. Santos y Lucrecia se quedarán conmigo. Sin mí no significas nada». Dijo aquellas palabras con tanta facilidad como si fueran un axioma, innegociables. Marina sabía que tenía razón en una cosa. Realmente tenía todos los recursos para privarla de todo. Era dueño de casi todo en sus vidas: la casa, el dinero, las conexiones.
Tenía amigos poderosos y si llegaba a los tribunales, probablemente podría demostrar que era el más indicado para tener la custodia de los niños. Marina siempre había contado con su apoyo, pero ahora se estaba volviendo en su contra. Por la noche, tumbada en la cama, no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus pensamientos eran confusos y el corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. Se dio cuenta de que no había salida. Si intentaba marcharse, Raúl haría todo lo posible por privarla de sus hijos. No podía permitirlo. Por ellos, estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, incluso este matrimonio insoportable. Pero algo dentro de ella ya había empezado a cambiar. Ya no podía ser el tipo de mujer que hacía la vista gorda ante la realidad. Estaba cansada de su tiranía, cansada de sentirse rehén en su propia casa. Raúl estaba seguro de su poder sobre ella, y eso le hizo darse cuenta de que nunca la dejaría marchar. Pero Marina sabía que tenía que encontrar la manera de salvarse a sí misma y a sus hijos, por muy difícil que fuera ese camino. Las mañanas en la casa siempre empezaban igual. Santos y Lucrecia eran los primeros en despertarse. Sus risas tintineantes resonaban por los pasillos como la luz del sol que se colaba por las contraventanas. A Marina le encantaban esos momentos. Sus hijos lo eran todo para ella, y por su felicidad estaba dispuesta a tolerar muchas cosas. Desde que su relación con Raúl había empezado a desmoronarse, sus hijos habían sido su única fuente de alegría. Ellos no sabían nada de lo que pasaba entre sus padres, y ella intentaba ocultarles esta dolorosa verdad. Siempre era la primera en levantarse, preparar el desayuno, asear a los niños y llevarlos al colegio. Raúl rara vez participaba en el ajetreo matutino. O salía temprano o se sentaba en su despacho con una taza de café, viendo las noticias o hablando por teléfono. Le consumían los negocios, y esto no era más que otro motivo de distanciamiento. Como de costumbre, Marina vestía a los niños, les daba de comer, revisaba sus mochilas y los enviaba al colegio. Pero hoy algo era diferente. Esta mañana era diferente para ella. Después de su conversación de ayer con Raúl, se sentía destrozada. Todo lo que sabía de él se había confirmado. Su arrogancia, su confianza en la impunidad, todo eso la carcomía por dentro. Se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo marcharse si él ya la amenazaba con quitarle a sus hijos? Después de despedir a los niños, Marina volvió a la casa. Hoy Raúl no tenía prisa por irse. Estaba sentado en su despacho, como siempre, hablando por teléfono con uno de los socios. Podía oír su voz, llena de confianza, tan fría y distante como siempre. Nunca era de los que compartían sus preocupaciones o inquietudes. Todo lo consumía con el trabajo, los negocios, el dinero. Y su vida ya no la incluía a ella. Marina sentía que se había convertido en algo secundario en su mundo, algo que daba por sentado. Intentó distraerse, empezó a limpiar la cocina, pero sus pensamientos la mantenían ocupada. Las imágenes de la noche anterior volvían a su mente una y otra vez. Su expresión gélida, su amenaza. Lo había dicho con tanta facilidad, como si no dudara ni un segundo de que las cosas saldrían como él quería. Aquel era su mundo, y ella no era más que una parte de él, sin derecho a sus propios deseos y decisiones. Marina se hundió en una silla de la mesa de la cocina, con las manos temblorosas. No podía permitirse quebrarse, no ahora. Los niños dependían de ella y tenía que mantenerse fuerte por su bien. Pero, ¿cómo luchar contra un hombre que tiene todas las cartas? Raúl no era solo su marido, era su carcelero. Su control era absoluto, y cada movimiento suyo, cada frase suya, estaba cuidadosamente elaborada para reforzar ese control. Sabía cómo manipularla, cómo inducirle miedo e inseguridad. Pasó un rato, y Raúl entró en la cocina. Llevaba un traje caro, el pelo bien peinado, y las llaves del coche en la mano. Por fuera, su aspecto era tan impecable como siempre. Nadie habría sospechado que tras esa coraza se escondía un hombre capaz de tanta traición y crueldad. «Me voy a Milán un par de días», dijo brevemente, como si se tratara de un asunto rutinario. Marina sabía que esos viajes a menudo no tenían nada que ver con los negocios. Milán siempre había sido su lugar favorito para reuniones de negocios. Hacía tiempo que había dejado de preguntarle con quién iría. ¿Por qué? Ella ya sabía la respuesta. «¿Cuándo volverás?», le preguntó sin mirarle. Su voz sonaba demasiado tranquila para los pensamientos que se agolpaban en su cabeza.
Cuando termine. Su respuesta fue igual de distante. Recogió su maleta, que ya estaba junto a la puerta, y se dirigió a la salida. Marina quiso detenerlo, hacerle las preguntas que la atormentaban desde hacía tiempo. Quería gritar todo lo que había acumulado en su interior, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El tiempo parecía haberse detenido. Raúl giró el pomo de la puerta, y en ese momento lo único que ella pudo hacer fue mirarle fijamente. En cuanto la puerta se cerró, Marina sintió que se le aflojaban los hombros y las lágrimas empezaron a correr lentamente por sus mejillas. Se odió por su debilidad. ¿Por qué no podía decírselo todo a la cara? ¿Por qué tenía tanto miedo? Estos pensamientos la atormentaron todo el día. Intentó distraerse con tareas domésticas, pero solo le sirvió durante un rato. Finalmente, se sentó en el sofá del salón y se quedó mirando fijamente a un punto. Pensaba una y otra vez en los niños. ¿Qué sería de ellos si decidía marcharse? Raúl había dejado claro que no renunciaría a ellos sin luchar, y aunque estaba segura de que nunca sería un buen padre, sabía que su influencia y su dinero podrían decidirlo todo en los tribunales. Por la noche, Marina empezó a hacer planes. Sabía que sería un camino difícil, pero no podía seguir viviendo con miedo. Tenía que ser fuerte por el bien de los niños. Estaba dispuesta a luchar, pero tenía que prepararse. Raúl no podía simplemente destruirlas si ella tenía pruebas de su engaño. Tenía que reunir todo lo que pudiera ayudarla a luchar por los niños. Ese pensamiento le dio fuerzas. Se dio cuenta de que tenía que proceder con cuidado para que Raúl no supiera que iba a divorciarse. Él no debía sospechar o actuaría de forma aún más violenta. Debía mantener la calma y prepararse para la batalla que se avecinaba. Y esa batalla sería larga. Aquella tarde, cuando los niños volvieron del colegio, Marina intentó comportarse como de costumbre. Sonreía, escuchaba sus historias sobre los amigos del colegio, ayudaba en las clases, pero por dentro ya era diferente. Ya no se sentía la mujer débil que había sido durante todos esos años. Se dio cuenta de que seguía dependiendo de él, pero ahora tenía un objetivo: proteger a sus hijos a toda costa. Por la noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Marina se tumbaba en la cama, mirando al techo. Imaginaba un futuro sin Raúl, un futuro en el que sus hijos fueran felices y ella estuviera libre de su control. Estos pensamientos la asustaban, pero al mismo tiempo le daban esperanzas. Le esperaban tiempos difíciles, pero ahora sabía que no se detendría. No dejaría que Raúl ganara. Habían pasado unos días desde que Raúl se marchó a Milán, y en ese tiempo Marina había empezado a actuar, aunque con cautela, como una sombra que no quiere llamar la atención. Su vida seguía su curso habitual: niños, tareas domésticas, pequeños paseos por Roma, que eran para ella una especie de forma de despejar la cabeza de pensamientos intrusivos. Pero bajo esta cotidianidad exterior había una lucha interior. Marina sabía que tenía que dar el primer paso para empezar a reunir pruebas. Sospechaba que Raúl podría tener una amante permanente en Milán. No sería difícil averiguarlo si sabía a quién preguntar. Se acordó de una de sus amigas, Carla, que trabajaba para una agencia que se ocupaba de inteligencia corporativa. Hacía años que no se hablaban, pero Marina decidió que había llegado el momento de retomar el contacto. Carla siempre había sido una mujer astuta y de negocios, y Marina esperaba que su vieja amiga pudiera ayudarla. Aquella noche, cuando los niños ya se habían ido a la cama, Marina se sentó en el silencio del salón a escribir un mensaje a Carla. Sus dedos se demoraban sobre el teclado como si cada nuevo carácter fuera un paso hacia el abismo. Sabía que era el comienzo de una nueva etapa de la que no habría vuelta atrás. Finalmente, tras teclear, pulsó enviar y unos minutos más tarde un breve mensaje iluminó la pantalla de su teléfono. «Hola, Marina. Me alegro de saber de ti después de tantos años. Por supuesto que te ayudaré. ¿Qué necesitas?». Se le estrujó el corazón. Era difícil creer que las cosas empezaran a moverse. Era solo un mensaje, pero significaba algo más que el contacto con una vieja amiga. Era una señal de que ya no toleraría la inacción, de que tenía el valor de empezar a luchar por su libertad y por sus hijos. Al día siguiente, Carla invitó a Marina a reunirse con ella en un pequeño café del centro de la ciudad, donde siempre se habían visto cuando eran más jóvenes. Cuando Marina entró, vio a Carla sentada en una mesa de la esquina con una taza de capuchino. El tiempo apenas la había tocado. Los mismos movimientos seguros, la misma mirada, llena de atención y control sobre la situación. Marina se sentó frente a ella
y sintió un ligero alivio en su interior. Sus pasos habían parecido tan pesados al principio, pero ahora no estaba sola. «Has cambiado», dijo Carla mirándola atentamente, como si resolviera un acertijo. «Pero siempre supe que eras fuerte, aunque tú misma no lo creyeras». Marina sonrió débilmente, sintiendo que su tensión se relajaba un poco. Se dio cuenta de que Carla estaba hablando de los cambios que le habían ocurrido durante los años de matrimonio. Su rostro, antes lleno de vida, era ahora más retraído, como el de una persona que ha llevado una máscara de calma durante demasiado tiempo. «Necesito tu ayuda, Carla», empezó Marina, sintiendo cada vez más peso sobre sus hombros con cada palabra. «Quiero divorciarme de Raúl, pero ya me ha amenazado con quitarme a los niños. Me engaña, pero no puedo demostrarlo sin ayuda». Carla se inclinó hacia adelante, con la mirada seria. «Sabía que estabas casada con Raúl, pero no sabía que fuera tan grave. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? ¿Te das cuenta de con quién te estás metiendo? Es un hombre muy poderoso». «Lo sé», contestó Marina con la mirada gacha. «Sé que tiene mucho dinero y poder, pero no puedo seguir viviendo con miedo. Por el bien de los niños, por mi propio bien». Carla asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Te ayudaré. Empezaré por Milan. Tenemos que encontrar a su amante si es que la tiene, y reunir pruebas. Tengo contactos, así que no será difícil». Esas palabras dieron fuerzas a Marina. Sintió por primera vez que su decisión de iniciar esta lucha era la correcta, aunque tuviera que enfrentarse a dificultades. Hablaron de planes durante mucho tiempo más. Carla prometió que empezaría su investigación en los próximos días, y Marina se dio cuenta de que ahora tenía que actuar con mucho cuidado para que Raúl no sospechara de sus intenciones. Pasaron unos días, y la vida siguió como si nada hubiera cambiado. Marina intentaba mantener el mismo comportamiento, cuidaba de los niños, procuraba permanecer tranquila y no mostrar ansiedad en modo alguno. Pero en su interior todo era ya diferente. Ahora que había dado el primer paso, su mundo empezó a cambiar lenta pero inexorablemente. Una noche, mientras acostaba a Santos y Lucrecia, Santos le preguntó de repente: «Mamá, ¿por qué papá siempre está fuera? ¿Ya no nos quiere?». Marina sintió que algo en su interior se rompía. Los niños siempre estaban atentos a las pequeñas cosas. Eran capaces de darse cuenta incluso de las cosas que ella intentaba ocultar. Santos era especialmente sensible a los estados de ánimo de sus padres, y su pregunta fue un doloroso recordatorio para ella de que los problemas entre ella y Raúl no eran solo cosa de ellos dos. «Papá está trabajando, cariño», respondió ella intentando parecer segura. «Siempre está ocupado en el trabajo, pero eso no significa que no te quiera». Besó a su hijo en la frente y lo abrazó con fuerza, intentando que la ola de emoción no la abrumara. Lucrecia, ya casi dormida, no había oído esta conversación, pero Marina sabía que las preguntas también se amontonaban en su pequeño mundo. Tenía que protegerlos, y su determinación era cada día más firme. Por la noche, tumbada en la cama, Marina no pudo dormir durante mucho tiempo. Los pensamientos sobre el futuro, el miedo a lo desconocido y la lucha que se avecinaba atormentaban su alma. Raúl iba a volver en unos días, y ella no sabía qué iba a pasar. Era imprevisible, y la asustaba pensar que pudiera sospechar algo. Marina no sabía si Carla ya había empezado a portarse mal, pero la idea le daba esperanzas. Cerró los ojos y trató de concentrarse en lo que realmente importaba: sus hijos. Por ellos tenía que luchar hasta el final. Raúl podía ser fuerte, podía tener poder y dinero, pero ella tenía el corazón de una madre que no dejaría que sus hijos se quedaran con un hombre así. En este mundo oscuro donde su vida estaba llena de miedo y dolor, aún vivía la esperanza. Y con esa esperanza, Marina se durmió, sabiendo que le esperaba un largo y difícil viaje. Raúl volvió unos días después, como había prometido, pero Marina ya no le miraba como antes. Seguía interpretando el papel de esposa sumisa, pero sus ojos veían las cosas de otra manera. Había aprendido a fijarse en los pequeños detalles, sus movimientos fríos, las risitas apenas perceptibles, la forma en que evitaba su mirada cuando hablaba de trabajo o de viajes. Ya no buscaba amor en sus palabras o en sus gestos, sino que lo miraba como a un extraño al que ahora había que derrotar en este enfrentamiento silencioso pero vital. Cuando él cruzó el umbral de la casa, Marina estaba de pie en la cocina, haciendo sus tareas habituales. Podía oír sus pasos resonando en el pasillo,
y eso siempre la ponía tensa. Siempre entraba en la casa como si fuera su único dueño de pleno derecho, y hasta cierto punto lo era. Pero esta vez, Marina decidió no mostrar debilidad. «Hola», dijo al pasar por la cocina. «Hola», respondió ella brevemente, tratando de mantener la voz neutra. Por dentro estaba furiosa. Raúl entró en el salón, abrió el portátil y se puso a trabajar de inmediato, como si no hubiera habido una semana de ausencia, ni preguntas sobre cómo les habían ido los días a ella y a los niños. Su indiferencia ya no sorprendía a Marina. Se había convertido en su compañera constante. Se lo esperaba. Creía que todo estaba bajo control, que su vida era tan inquebrantable como siempre, y era esta confianza en su propia superioridad lo que Marina podía utilizar ahora en su beneficio. Mientras tanto, Carla no perdía el tiempo. Pocos días después de su encuentro con Marina, envió un breve mensaje. «Tengo algo. Reúnete conmigo». Marina sabía que Carla siempre estaba de mal humor cuando se trataba de información importante, pero este breve mensaje hizo que su corazón latiera más rápido. Volvieron a encontrarse en el mismo café. Esta vez, Carla parecía más seria que la primera vez que se vieron. Sacó una fina carpeta de su bolso y la colocó en la mesa frente a Marina. «¿De qué se trata?», preguntó Marina, conteniendo el temblor de sus manos al coger los documentos. «Pruebas», contestó Carla mirándola directamente a los ojos. «Raúl sale con una tal Julia, que trabaja en una agencia de modelos de Milán. Tienen una aventura desde hace casi un año». Las palabras de Carla fueron como un martillazo. Marina se desgarró por dentro, aunque se había preparado para ello. Había sospechado el engaño, pero ahora tenía ante sí la confirmación de sus peores temores. Abrió lentamente la carpeta y vio las fotos. Raúl y Julia, saliendo juntos del restaurante, paseando por el paseo marítimo, sentados en un coche, con los rostros muy juntos. En una de ellas, incluso se besaban. Era demasiado obvio para negarlo. «Eso es», balbuceó Marina, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Es suficiente para un juicio?». Carla asintió. «Sí, será suficiente para demostrar su infidelidad. Pero debes saber que Raúl no se rendirá sin luchar. Es rico, tiene contactos y no dudará en usarlos contra ti. Debemos estar preparados para cualquier giro de los acontecimientos». Marina se quedó mirando las fotos, sintiendo cómo la frialdad se iba acumulando poco a poco en su interior. Raúl la había estado engañando todo este tiempo, viviendo su propia vida, en la que no había lugar para ella. Ahora estaba claro. No podía seguir en este matrimonio, pero sabía que su camino hacia la libertad sería largo y difícil. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Carla, rompiendo el silencio. Marina apartó los ojos de los documentos y miró a su amiga. Ahora que tenía pruebas, tenía que decidir qué hacer. En su interior había una lucha. Por un lado, quería mostrarle a Raúl todos los hechos inmediatamente, hacerle sentir el dolor que ella sentía, salir de esta prisión. Pero por otro lado, se daba cuenta de que si mostraba sus cartas demasiado pronto, él podría fácilmente volver la situación en su contra. «Esperaré», respondió Marina, tomando una decisión firme. «Debo estar preparada. Tengo hijos y no puedo permitirme un error. Él no puede saber que soy consciente de ello». Carla asintió con aprobación. «Es la decisión correcta. Procederemos según el plan, paso a paso. Si algo sale mal, tendrás pruebas y él no podrá salirse con la suya». Marina guardó las fotos en la carpeta, sintiendo el peso de la decisión. Sabía que le esperaba un duro camino, pero estaba preparada. Por el bien de sus hijos, por su propio bien. De vuelta a casa, Marina escondió la carpeta en un lugar seguro, donde Raúl no pudiera encontrarla. Siguió actuando como de costumbre, pero en su interior bullía la rabia. Su paciencia parecía agotarse, pero sabía que aún no era el momento. Tenía que esperar el momento adecuado. Raúl actuó como si nada hubiera cambiado. Siguió trabajando, retirándose a su despacho por las tardes, y como de costumbre, apenas tuvo contacto con ella. Ni siquiera hacía preguntas sobre los niños, ni se interesaba por sus progresos en la escuela. Todo esto se había convertido ya en la norma en su casa, y Marina se dio cuenta de que cuanto más esperara, más seguro estaría él de su invulnerabilidad. Pasaron varias semanas. Marina vivía en constante tensión, intentando no desvelar sus pensamientos y emociones. Pasaba tiempo con sus hijos, jugando con ellos, leyéndoles cuentos antes de acostarse.
Cada vez que les miraba a la cara, su determinación aumentaba. Haría cualquier cosa por ellos. Se merecían una vida mejor que la que ella tenía ahora. Una noche, cuando los niños dormían y Raúl estaba en su despacho, Marina decidió hablar con él. Aún no iba a enseñar todas sus cartas, pero quería ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su confianza. Llamó a la puerta de su despacho antes de entrar. Raúl levantó la vista de sus papeles con cara de sorpresa. No estaba acostumbrado a que Marina violara su espacio personal. ¿Ocurre algo?, preguntó con frialdad, sin intentar ocultar su disgusto. Marina se sentó frente a él, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar, Raúl». Con las cejas ligeramente enarcadas, dejó el bolígrafo sobre la mesa. «¿Sobre qué?». Marina respiró hondo, preparándose para la conversación. «Sobre nuestro matrimonio». Raúl la miró sin entender a dónde quería llegar. «¿Qué quieres decir?». «Me estás engañando», dijo ella, tratando de que no le temblara la voz. «Y hace meses que lo haces». Raúl se quedó inmóvil un instante, pero luego su rostro adoptó su expresión habitual, una ligera mueca de desprecio, arrogancia. «Te estás volviendo loca, Marina», dijo, echándose hacia atrás en la silla. «Quizá estés fantaseando demasiado». Ella pudo ver cómo intentaba convertirlo en una broma, como hacía siempre que le pillaban en una mentira, pero ahora tenía pruebas suficientes para no seguir dudando. «Sé lo de Julia». Su voz se volvió más firme. «Tengo pruebas». Raúl la miró fijamente, con los ojos entrecerrados. «No puedes demostrar nada», dijo en voz baja. Ya no había burla en su voz. «Te destruiré. No puedes ganar este juego, Marina. Me llevaré a los niños y te quedarás sin nada». Se levantó de la mesa, con el rostro contorsionado por la fría furia. Marina sintió que el miedo se apoderaba de su interior, pero no lo demostró. Ahora todo estaba muy claro. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener su influencia, y ella sabía que ahora comenzaría la verdadera guerra. Después de aquella conversación con Raúl en su despacho, Marina se dio cuenta de que sus temores no solo estaban justificados, sino que eran más aterradores de lo que había pensado. Ya no intentaba ocultar su verdadera naturaleza. Ahora todo estaba al descubierto. Su fría rabia, su ansia de poder. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para dejar a Marina sin nada, para demostrar su superioridad. Al día siguiente cambió su comportamiento. Si antes su frialdad e indiferencia podían parecer una mera manifestación de cansancio o alienación, ahora eran deliberadas. Mostraba fuerza, controlaba todos sus movimientos. Era una guerra silenciosa pero poderosa por el dominio. Marina había intentado actuar como si nada hubiera cambiado, pero ahora que sabía con quién estaba tratando, cada día parecía una batalla. Sus sentimientos por Raúl se habían congelado y lo único que le quedaba era temer por los niños. Uno de los primeros signos de la nueva tiranía de Raúl fueron sus exigencias a los niños. Mientras que antes se había implicado poco o nada en su educación, ahora empezó a dictarles normas cada vez más rígidas. Cuando Santos y Lucrecia volvían del colegio, no los recibía su benévolo padre, sino un jefe estricto. «¿Por qué vuestras notas son peores que las de los demás niños?», preguntó Raúl una noche mientras cenaban. Santos, un niño de solo 10 años, se quedó inmóvil con el tenedor en la mano, sin saber qué contestar. Sus grandes ojos, llenos de miedo, miraban a su padre. «Lo intento, papá», murmuró, bajando la cabeza. Raúl tiró el tenedor sobre el plato, y el ruido hizo que Lucrecia se estremeciera. Marina estaba sentada frente a él, observando, intentando contener sus emociones. «¿Lo estás intentando?». La voz de Raúl estaba llena de desprecio. «No es suficiente. Tienes que ser la mejor, no solo ça. ¿Lo entiendes? Si no eres el mejor, nadie te respetará». Santos asintió en silencio, pero en su rostro se veía claramente que apenas contenía las lágrimas. Marina sintió que todo en su interior se apretaba de dolor. Quería intervenir, decir algo en defensa de su hijo, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Raúl miró a Lucrecia, que intentaba no llamar la atención bajando la cabeza. «¿Y tú, Lucrecia?». Su voz se hizo más suave, pero daba aún más miedo. «Quieres ser artista, ¿verdad?». La niña asintió sin levantar la mirada. A Lucrecia le encantaba dibujar. Era su única forma de evadirse de la realidad. Su pequeño mundo estaba lleno de colores y formas que no podía encontrar en la vida.
Pero Raúl nunca le dio importancia. «Deberías saber que los artistas no ganan dinero», le dijo fríamente. «Será mejor que pienses en algo más serio. Derecho o economía, tal vez. No vamos a malgastar el dinero en tonterías». Aquellas palabras fueron como un mazazo. Lucrecia apretó las manos bajo la mesa, con el corazoncito roto. No entendía por qué su padre, el hombre que se suponía que debía apoyar sus sueños, se mostraba tan desdeñoso con sus aficiones. Pero eso era típico de Raúl. Si algo no aportaba dinero o poder, no tenía valor. Marina quiso decir algo, pero Raúl se levantó bruscamente de la mesa. «Me voy», dijo brevemente. «Tengo que volver a la oficina». Los dejó sentados a la mesa en silencio. Santos abandonó la mesa lentamente, dirigiéndose a su habitación, y Lucrecia permaneció sentada, con la cabeza gacha, como si sus sueños hubieran sido destruidos por una sola frase. Cuando Raúl se marchó, Marina se acercó a su hija y la rodeó con los brazos, acariciándole el pelo. «Puedes ser lo que quieras», susurró, tratando de consolarla. «Serás una artista, si eso es lo que quieres. No le hagas caso, cariño. Papá no siempre tiene razón». Lucrecia se aferró a su madre, pero Marina sabía que aquellas palabras no podían mitigar el dolor que le estaba causando la actitud de Raúl. Estos días en los que Raúl aumentaba la presión sobre los niños se estaban volviendo insoportables. Era como si él hubiera decidido que ahora era el amo no solo de su vida, sino también de la de sus hijos. Controlaba todo, desde lo que debían comer hasta sus calificaciones e intereses. Marina se dio cuenta de que intentaba doblegarlos como antes la había doblegado a ella. Una noche, Marina encontró a Santos sentado en su habitación en completa oscuridad. Llamó a la puerta, pero él no respondió. Cuando entró, estaba sentado en la cama con los brazos alrededor de las rodillas y la cara oculta en las sombras. «Santos, cariño, ¿qué te pasa?», preguntó ella sentándose a su lado. Él guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: «Tengo miedo de papá». Aquellas palabras le partieron el corazón. Sabía que Raúl era estricto, pero no había pensado que su propio hijo le tuviera miedo. Santos aún era un niño, y Raúl esperaba que se comportase como un adulto, lleno de responsabilidad y disciplina. No le dejaba cometer errores, no le daba la oportunidad de ser un niño. Marina rodeó a su hijo con los brazos, tratando de tranquilizarlo. «No tengas miedo», le dijo, intentando parecer segura. «Siempre estaré a tu lado, te protegeré», pero sabía que sus palabras sonaban vacías. Podía consolar a Santos en aquel momento, pero ¿cómo iba a protegerlo de un padre que estaba dispuesto a llegar hasta el final en su poder? ¿Cómo podría enfrentarse a Raúl cuando su influencia se extendía mucho más allá de su hogar? Marina se dio cuenta de que tenía que actuar más rápido. El tiempo jugaba en su contra. Raúl era cada vez más tirano, y no solo ella, sino también sus hijos. Vio cómo perdían poco a poco la alegría de vivir, cómo sus ojos, que antes brillaban de felicidad, ahora estaban llenos de miedo e incertidumbre. Una mañana, cuando Raúl ya se había ido a trabajar, Marina volvió a encontrarse con Carla. Era su tercer encuentro en las últimas semanas. Carla aportaba cada vez más pruebas del engaño de Raúl, que Marina podría utilizar en el juicio. Tenían un plan, pero Marina sabía que no saldría bien. «Está presionando a los niños», dijo mientras estaban sentados en la cafetería. «Los está asustando. No sé cuánto tiempo más podrán soportarlo». Carla la miró con seriedad. «Es otra razón para ir a juicio. Si puedes demostrar que maltrata emocionalmente a los niños, será un argumento de peso para conseguir la custodia». «Tengo miedo de que haga cualquier cosa para quitármelos», admitió Marina. «No se detendrá ante nada. Lo veo en sus ojos. Utilizará a los niños como armas para doblegarme». Carla asintió. «Eso significa que tienes que tener aún más cuidado. Tenemos que reunir todas las pruebas y estar preparados para sus represalias». Marina se dio cuenta de que Carla tenía razón. No podía permitirse ningún error. Cualquier movimiento en falso, y Raúl podría fácilmente volver la situación en su contra. Pero no podía esperar más. Cada día que pasaba bajo su control traía más y más dolor a sus hijos. Cuando llegó a casa, Marina sintió que su determinación se hacía más fuerte. No podía soportarlo más. Sus hijos merecían una vida mejor, y por ellos estaba dispuesta a luchar hasta el final. Ya no tenía miedo de Raúl.
Podía amenazarla todo lo que quisiera, pero ahora sabía que tenía fuerza, la fuerza de una madre que haría cualquier cosa por sus hijos. Los días pasados bajo el mismo techo con Raúl se estaban volviendo insoportables. Marina podía sentir cómo su crueldad y su poder sobre la familia aumentaban cada día. Era como si su orgullo se sintiera herido por el hecho de que ella se hubiera atrevido a resistirse, aunque esta resistencia siguiera oculta. Era como si él adivinara que ella tramaba algo, y cada día su control se hacía más férreo. Raúl empezó a regañar por cualquier nimiedad. Si los niños no se acostaban a la hora, si la casa no estaba perfectamente limpia, si la comida no estaba cocinada a tiempo. Cualquier cosa que antes podía pasar desapercibida, ahora le hacía montar en cólera. Actuaba como si quisiera demostrar que su autoridad era absoluta y que nadie se atrevía a usurparla. Una noche, la tensión alcanzó su punto álgido. Marina estaba preparando la cena en la cocina cuando oyó a Raúl, que volvía del trabajo, dar un portazo tan fuerte que las ventanas de la casa temblaron. Ella sabía que él había llegado de mal humor otra vez, y eso presagiaba algo malo. A lo largo del día recibió un mensaje de Carla, diciéndole que el proceso de recogida de pruebas había terminado y podían empezar a proceder. Pero Marina se dio cuenta de que esto no era el final. Raúl podía volverse aún más peligroso si sentía que perdía el control. ¿Dónde están mis llaves?, sonó su fuerte voz desde el pasillo. Marina se sobresaltó. No sabía dónde estaban las llaves, y eso significaba que le esperaba otra rabieta. Raúl tenía tendencia a culparla de cualquier cosa que no saliera como él quería. «No las he visto», contestó ella, intentando mantener la calma, pero preparándose interiormente para lo peor. Raúl entró en la cocina con cara de estar a punto de explotar. «¿No lo has visto? ¡Claro que no!». Su voz estaba llena de desprecio. «¿Acaso ves algo en esta casa? Eres tan inútil que no encuentras ni las llaves». Marina se apartó de la cocina, intentando mantener la calma. «¿Quizá te las dejaste en el coche?», sugirió con cautela, esperando que eso ayudara a calmar la situación. «¿En el coche?». Raúl sonrió, pero no había humor en sus ojos. «¿Otra vez me estás echando la culpa a mí? Todo en esta casa debería estar bajo tu control. Eres la madre, eres la esposa, y esa es tu responsabilidad». Sus palabras avivaron la ira en su interior, que intentó contener. Pero Raúl no iba a detenerse. «Trabajo para mantener esta casa», continuó, acercándose a ella. «¿A qué te dedicas? ¿Cocinas? ¿Es todo lo que sabes hacer? Ni siquiera sabes criar bien a tus hijos». Las palabras de Raúl sonaban a golpes. Marina sabía que si guardaba silencio, él continuaría con su diatriba, así que finalmente decidió contestar. «Lo hago lo mejor que puedo», dijo, volviéndose hacia él. «Intento que los niños tengan una vida normal, pero estás haciendo de esta casa un infierno». Las palabras pronunciadas en voz baja pero con firmeza dejaron helado a Raúl. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Estaba claro que no esperaba que Marina se atreviera a contestar. «¿Qué has dicho?». Su voz se volvió amenazadoramente tranquila. Marina dio un paso atrás, dándose cuenta de que había cruzado una línea peligrosa. «¿Me has oído?», dijo, intentando no mostrar su miedo. «Ya no eres el hombre con el que me casé. Te has convertido en un tirano que no solo me presiona a mí, sino también a los niños. Intentas controlarnos, pero no te lo permitiré más». Raúl se quedó inmóvil un instante, con el rostro contorsionado por la ira. Dio un paso adelante, y antes de que Marina se diera cuenta, levantó la mano y le dio una bofetada en la mejilla. El golpe fue fuerte. Marina se tambaleó y cayó al suelo, sintiendo que la cabeza le zumbaba de dolor. Por un segundo pensó que se había quedado sorda. El silencio a su alrededor era ensordecedor. Se llevó la mano a la cara, sintiendo el dolor punzante del golpe, y su cuerpo se puso rígido por la conmoción. Nunca pensó que Raúl pudiera levantarle la mano. Era cruel en sus palabras, pero la violencia física era algo que nunca esperó. Raúl estaba de pie junto a ella, con el pecho hinchado por la ira. Tenía la cara roja y en sus ojos brillaba el odio. «¿Te has atrevido a enfrentarte a mí?», siseó. «¿Crees que puedes imponerme tus condiciones? No eres nada, Marina. Solo existes gracias a mí, y si intentas marcharte, te lo quitaré todo. Los niños son mis hijos, y nunca los tendrás». Marina se levantó lentamente. La cabeza le daba vueltas, pero no se dejó caer de nuevo. Lo miró con un desprecio que, por primera vez,
en todos estos años, empezaba a abrirse paso. «No te llevarás a los niños», dijo en voz baja pero con firmeza, «y no volverás a levantarme la mano». Raúl sonrió. «¿Crees que no puedo? ¿Crees que tus palabras significan algo?». Se acercó aún más a ella, con la cara a escasos centímetros de la suya. «No eres nada sin mí, Marina. Y si crees que puedes librarte de mi control, estás muy equivocada». Se apartó bruscamente y salió de la cocina, dejándola en silencio. Marina sintió que las piernas le empezaban a temblar y se hundió en una silla, intentando recobrar el sentido. El dolor en la mejilla era insoportable, pero el dolor interior era aún peor. Se dio cuenta de que en ese momento su vida había cambiado para siempre. Raúl había cruzado una línea que ella ya no podía ignorar. Ya no se trataba solo de su tiranía, sino del peligro real que corrían ella y sus hijos. Sabía que no podía seguir en aquella casa, que tenía que actuar con rapidez y decisión. Aquella noche Marina no pudo dormir. Sus pensamientos estaban llenos de miedo y determinación. Sabía que a la mañana siguiente tendría que hablar con Carla y contarle lo sucedido. Se trataba de un nuevo giro en su batalla y ahora tenía otro argumento que defender. Pero por ahora tenía que tener cuidado. Raúl era peligroso, y ella no podía permitirse mostrar debilidad. Por la mañana temprano, cuando la casa aún estaba sumida en el silencio, Marina salió silenciosamente del dormitorio y se dirigió a la habitación de los niños. Se quedó en la puerta, observando cómo dormían plácidamente. Santos y Lucrecia eran su único apoyo, y por ellos haría cualquier cosa. Sabía que Raúl no se detendría ante nada para mantenerlos controlados, pero ahora tenía el objetivo de protegerlos a toda costa. Marina regresó a su habitación y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo remitía, dando paso a la determinación. Ya no era la mujer débil que Raúl podía reprimir. Ahora sabía que haría lo que fuera necesario para liberarse de sus garras, y cuando llegó la mañana, estaba preparada para dar el siguiente paso. Habían pasado 2 días desde la noche en que Raúl había levantado la mano hacia Marina. El moratón de la mejilla le recordaba que su vida estaba en punto muerto. Intentaba no mirarse al espejo para ver la huella de su crueldad. Cada mañana, cuando se despertaba y sentía el dolor palpitante en la cara, una mezcla de miedo y rabia la abrumaba. Aún así, sabía que no podía parar. Raúl era imprevisible, y cada uno de sus movimientos la inquietaba. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si el golpe fuera una manifestación más de su derecho al control. Pero Marina ya no podía más. Se dio cuenta de que su relación se había convertido en un juego peligroso, y ahora cada uno de sus movimientos tenía que ser calculado. Ese día tenía una reunión con Carla. Sabía que tenía que aparentar normalidad para no levantar sospechas, sobre todo de Raúl, que, aunque estaba fuera ese día, podía sospechar algo fácilmente. Marina se puso delante del espejo del baño y se aplicó cuidadosamente la base de maquillaje, intentando cubrir el moratón. Pero por muchas capas de maquillaje que se aplicara, la mancha oscura seguía asomando, recordándole el dolor que había sufrido. Suspiró, sintiéndose impotente, pero reunió su voluntad en un puño. Marina sabía que no tenía derecho a quebrarse. Cuando se miró en el espejo, no vio a la mujer que había vivido bajo la presión de Raúl durante años, sino a una persona que ahora estaba dispuesta a luchar por su vida y la de sus hijos. Cuando llegó a la cafetería donde había quedado con Carla, el corazón le latía más deprisa que de costumbre. Marina esperaba que bajo una capa de maquillaje no se notara el moratón. Entró y vio a Carla sentada en la misma mesa en la que habían quedado antes. Marina trató de actuar despreocupadamente, pero sus pasos eran lentos y cautelosos. Carla la miró y Marina notó que su mirada se congelaba en su rostro. «¿Qué te ocurre?», preguntó Carla en voz baja, dándose cuenta inmediatamente de que algo iba mal. Marina intentó sonreír, pero el intento fue infructuoso. Sabía que Carla no era el tipo de persona a la que se pudiera engañar fácilmente. «No, no es nada», dijo, acercándose para tocarle la cara, pero apartó la mano de inmediato cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Carla apretó los labios en una fina línea, su mirada severa. «¿Raúl?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. Marina asintió, sintiendo que algo se rompía en su interior. No quería mostrar debilidad, pero en ese momento se dio cuenta de que no había nada que ocultar delante de su amiga. «Me pegó hace un par de días», admitió,
bajando los ojos. Carla guardó silencio unos instantes, como si estuviera reflexionando sobre lo que había oído. Luego su voz se volvió fría y dura, y «Marina, tienes que ir a que te quiten los golpes inmediatamente», dijo. «Es una prueba importante. El juez no podrá ignorar el maltrato físico». Marina suspiró, con las manos temblorosas bajo la mesa. «Pero no quiero que los niños se enteren», dijo en voz baja. «No sé cómo explicárselo. Ya han sufrido demasiado». «Lo comprendo», la miró Carla con simpatía. «Pero es necesario. Si no lo documentas, Raúl seguirá haciendo lo que quiera. Ya se ha pasado de la raya, y sabes que es capaz de más. No puedes proteger a los niños si no te proteges a ti misma». Aquellas palabras resonaron en el interior de Marina. Carla tenía razón. No podía seguir ocultando la verdad, y si de verdad quería liberarse de las garras de Raúl, tenía que aprovechar cualquier oportunidad para reunir pruebas de su crueldad. «De acuerdo», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Ya voy yo». Carla le sonrió animándola. «Puedo ir contigo si quieres». Marina negó con la cabeza. «No, estaré bien, pero gracias por apoyarme». Carla le apretó la mano un momento. «No estás sola, Marina, lo superaremos y saldrás ganando». Marina no sabía qué esperar cuando fue al hospital a que le quitaran los golpes. Se sintió llena de emociones contradictorias. Miedo, vergüenza e incluso orgullo por haber decidido finalmente dar ese paso. Pero se dio cuenta de que era necesario. Cuando entró en la consulta del médico, una mujer de mediana edad y rostro amable la escuchó atentamente y examinó el hematoma. «Es un golpe grave», dijo la doctora, mirándola con un ligero reproche en los ojos. «Debería haber venido enseguida. ¿Su marido ha hecho esto antes?» Marina dudó un segundo, pero luego negó con la cabeza. «No, es la primera vez». «Me alegro de que haya venido», dijo la doctora, tomando notas en la tarjeta. «¿Piensa ir a la policía?» Marina no sabía qué contestar. Aún no podía aceptar del todo el hecho de que Raúl podía volverse aún más peligroso si ella lo denunciaba. Pero tenía un plan, y esta prueba iba a formar parte del plan que Carla y ella estaban preparando. «Pienso utilizarla en los tribunales», respondió finalmente. «Lo necesito para el divorcio». La doctora asintió con la cabeza y terminó su examen en silencio. «Le conseguiré toda la documentación que necesite. Estoy segura de que le ayudará». Marina dio las gracias a la doctora y salió del hospital con una ligera sensación de alivio. Ahora tenía una prueba más contra Raúl. No sabía cómo reaccionaría él cuando todo esto saliera a la luz, pero ahora se sentía más segura de sus actos. Cuando llegó a casa, Marina no dejaba de mirar a su alrededor, como si temiera que Raúl apareciera de repente y se enterara de su visita al hospital. Pero cuando entró en casa, Raúl ya no estaba, seguía trabajando. Los niños estaban jugando en sus habitaciones, lo que le dio unos momentos de paz para ordenar sus pensamientos. Subió las escaleras y volvió a mirarse en el espejo. A pesar de sus esfuerzos por ocultar el hematoma, seguía siendo visible, pero ahora ya no le daba miedo. El moratón era un recordatorio de lo que había pasado y de que ya no permitiría que Raúl controlara su vida. Esa noche, cuando Raúl llegó a casa, actuó como si nada hubiera pasado. Había ignorado a Marina como había hecho durante los últimos días, sin hacer preguntas ni prestar atención a su rostro. Pero ahora Marina le miraba de otra manera. Ya no había miedo en sus ojos, solo fría determinación. Sabía que aquel momento no era más que la calma temporal que precede a la tormenta. Raúl pensaba que aún la tenía bajo su control, pero Marina se dio cuenta de que su poder sobre ella estaba llegando a su fin. Tenía pruebas suficientes en sus manos para actuar, y estaba dispuesta a llegar hasta el final por ella y por sus hijos. Raúl, sentado a la mesa, decía algo sobre otro de sus negocios, pero Marina ya no le escuchaba. En su cabeza solo había pensamientos sobre el próximo juicio y cómo saldría por fin de este círculo vicioso. Ya no temía sus palabras ni sus amenazas. Ahora tenía un plan, y ese plan tenía que acabar con su victoria. Cuando terminó la cena, Raúl se retiró a su estudio, como siempre, dejándola a solas con sus pensamientos. Marina estaba sentada en la cocina, escuchando a los niños jugar en el piso de arriba. Sabía que le esperaban días difíciles, pero ahora estaba preparada. Cada día su determinación era mayor y su miedo disminuía. Raúl ya no podía doblegarla.
Marina estaba delante del juzgado, con una carpeta de documentos en las manos. Le temblaban las manos, pero su mente estaba llena de determinación. Hoy empezaba un juicio que cambiaría su vida para siempre. Le esperaba un largo proceso, y sabía que Raúl no le daría la libertad tan fácilmente. Pero ahora tenía pruebas, documentos, fotografías, certificados médicos de palizas. Todo ello la ayudaría a ganar el caso. Vino sola mientras Raúl estaba en el trabajo. Sabía que si él se enteraba antes de tiempo, podría acabar mal. Su reacción al divorcio sería imprevisible, pero ahora ella tenía un plan y estaba dispuesta a llegar hasta el final. Se da cuenta de que la decisión del tribunal podría determinar no solo su futuro, sino también el de sus hijos, y por ellos estaba dispuesta a luchar. Cuando Marina entró en el juzgado, la recibió el abogado con el que habían hablado de antemano de todos los detalles del caso. Su calma y profesionalidad le infundieron confianza, incluso cuando todo en su interior temblaba de excitación. ¿Estamos preparados?, le preguntó el abogado, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. Sí, contestó Marina en voz baja, aunque en el fondo sentía que en la vida no se está totalmente preparado para esos momentos. El abogado la condujo a la sala. Aquel día presentaron la demanda formal de divorcio con las pruebas adjuntas. Marina sabía que ahora comenzaría el largo proceso. Raúl sería citado y probablemente tendrían que pasar por numerosas vistas. Pero tenía la esperanza de que el juez viera toda la verdad. Pasaron varios días hasta que Raúl se enteró de la demanda de divorcio. Cuando recibió la noticia del inminente juicio, su reacción fue furiosa. Irrumpió en casa como un huracán, aferrando los papeles que le habían enviado. ¿Hablas en serio?, su voz estaba llena de rabia mientras entraba en la cocina donde Marina estaba preparando la cena. ¿Crees que puedes irte así sin más? Marina se quedó helada en el sitio, pero intentó mantener la compostura. No puedo seguir viviendo así, dijo en voz baja pero con firmeza. He pedido el divorcio y tengo motivos para hacerlo. Tienes que aceptarlo. ¿Aceptarlo? Raúl apretó los puños con la cara roja de ira. ¿Crees que puedes quitarme a mis hijos? Nunca los tendrás, ¿me oyes? El tribunal decidirá quién se queda con la custodia, replicó Marina, sintiendo que el miedo crecía en su interior, pero sin dejarse dominar por él. Raúl se acercó más, con voz más baja pero aún más amenazadora. «¡Vas a perder, Marina!», siseó. «Haré lo que sea para que el tribunal me deje a los niños. Nadie te necesita, no puedes hacer nada sin mí, y lo demostraré». Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejándola en silencio. Marina se quedó de pie agarrando el paño de cocina con las manos, sintiendo la tensión que le recorría el cuerpo. Raúl tenía razón en una cosa, les esperaba una larga lucha. Pasaron unas semanas y llegó el momento de la primera vista. El juez debía oír el caso de divorcio y decidir quién se quedaría con la custodia temporal de los niños hasta que se dictara sentencia definitiva. Marina y Raúl estaban sentados frente a frente en la sala. El rostro de Raúl estaba frío como una piedra, pero Marina podía ver la rabia que bullía en su interior. El abogado de Marina presentó todas las pruebas ante el tribunal: fotografías, certificados médicos, el testimonio de Carla, que describió cómo Marina había buscado ayuda después de que Raúl la golpeara. El juez escuchaba atentamente, pero su rostro no mostraba ninguna emoción. Cuando el abogado de Raúl hizo su defensa, trató de presentar a Raúl como un padre cariñoso que siempre estaba involucrado en la vida de sus hijos. Argumentó que Marina era inestable emocionalmente y no sería capaz de cuidar adecuadamente a los niños. Marina sintió que todo en su interior se apretaba de miedo, pero sabía que la verdad estaba de su parte. Y así, llegó el momento de que el juez se pronunciara sobre la custodia temporal. «Dadas las pruebas presentadas y los testimonios de las partes», comenzó el juez, «decido que la custodia temporal de los niños se conceda a la madre, Marina, hasta que se resuelva definitivamente el caso. El padre tendrá derecho a visitas regulares supervisadas con los niños. Más adelante se celebrarán nuevas vistas para la resolución definitiva del caso». Marina sintió que el corazón le latía más deprisa. Era solo una victoria temporal, pero una victoria al fin y al cabo. Raúl se sentó frente a ella, su rostro permanecía pétreo, pero el odio brillaba en sus ojos. Cuando terminó el juicio, Marina salió del edificio sintiéndose aliviada y ansiosa al mismo tiempo. Era solo el primer paso, pero ahora tenía más confianza en que podría proteger a sus hijos. Carla la recibió en la entrada, sonriente.
Sabía que podías hacerlo, dijo mientras abrazaba a Marina. Esto es solo el principio, respondió Marina sintiendo que le temblaba la voz. Pero ahora sé que puedo hacerlo. Esa noche, después de que los niños se fueran a la cama, Marina se sentó en el salón, mirando por la ventana la ciudad oscura. Sabía que la lucha no había terminado, pero ahora tenía esperanzas. Raúl seguiría intentando recuperar el control, pero Marina ya no le tenía miedo. Había dado el primer paso y ahora estaba dispuesta a llegar hasta el final. Cuando el timbre sonó inesperadamente, Marina se puso tensa. No esperaba a nadie a esas horas. Se dirigió a la puerta, la abrió y vio a Raúl. «¿Qué quieres?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «No hemos terminado», dijo él con voz grave pero amenazadora. «¿Crees que has ganado? Esto no ha hecho más que empezar. No me rendiré tan fácilmente, Marina». Su corazón latió más rápido, pero no mostró miedo. «Ya no es tu juego, Raúl», respondió ella. «El tribunal decidirá qué es lo mejor para los niños, y no dejaré que vuelvas a controlarnos». Raúl la miró unos segundos más, se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Marina cerró la puerta y respiró hondo. Era otro paso en una larga lucha, pero sabía que ahora estaba preparada para cualquier desafío. Su destino y el de sus hijos estaba ahora en sus manos. Tras la primera vista, Marina sintió un pequeño alivio, pero solo fue una tregua temporal. Raúl no estaba dispuesto a rendirse. En las semanas siguientes, cada contacto que tuvieron estuvo empapado de tensión. Aprovechaba cada visita a los niños para manipularlos, insinuando que debían estar con él, que Marina estaba fracasando, que todo lo que hacía era un intento de separarlos de su padre, pero Marina estaba preparada. Ahora sabía cómo jugar y estaba dispuesta a mantenerse firme. La vista final se acercaba, y con cada nueva reunión con su abogado, Marina se daba cuenta de que este juicio no era solo por el divorcio. Era un juicio por su derecho a una vida normal, por el futuro de sus hijos. Raúl intentó mostrarse como un padre cariñoso, utilizó el dinero y las conexiones para poner al juez en su contra. Pero las pruebas estaban del lado de Marina. Carla siguió apoyándola, ayudándola con el papeleo y moralmente. En la vista final, Marina sintió como si toda la sala presionara con su peso sobre ella. Los abogados de Raúl intentaron una vez más presentarlo como el padre perfecto, acusando a Marina de ser emocionalmente inestable. Pero Marina estaba preparada. Su abogado aportó pruebas de abusos, engaños y manipulación por parte de Raúl. Todo esto se presentó ante el tribunal de forma vívida. El juez escuchó atentamente a ambas partes y levantó la sesión para dictar sentencia. Marina, sentada entre el público, sentía que el miedo le oprimía el pecho, pero sabía que había hecho todo lo posible. Cuando el juez regresó y empezó a leer la sentencia, fue como si el tiempo se hubiera detenido. El tribunal ha decidido que los niños permanezcan bajo la custodia de la madre. La voz del juez sonó como desde la distancia, y Marina se dio cuenta de repente de que había conseguido ganar esta lucha. El padre tiene derecho a reuniones periódicas en un horario fijo, pero la custodia principal pasa a Marina. Aquellas palabras sonaron como una liberación largamente esperada. Marina apenas podía creer lo que había sucedido. Una cálida oleada de alivio se derramó en su interior y los ojos se le llenaron de lágrimas. Raúl, que estaba enfrente, estaba furioso. Su rostro se contorsionó y, sin decir palabra, salió de la habitación dando un portazo. Marina le siguió con la mirada, dándose cuenta de que esta lucha estaba ganada, pero aún le quedaban dificultades por delante. Raúl no se rendiría tan fácilmente, pero ahora ella sabía que podía manejarlo. Habían pasado meses desde la sentencia del tribunal. La vida en la casa había cambiado. Marina podía pasar más tiempo con los niños sin temor a las constantes amenazas de Raúl. Él seguía viniendo a verlos, pero Marina ya no sentía su poder sobre ella. Era un nuevo capítulo en su vida, complejo, lleno de retos, pero sin el miedo a la tiranía de Raúl. Lucrecia volvió a pintar. Sus obras estaban llenas de color y vida, como si su mundo interior se hubiera liberado por fin de la sombra que Raúl había proyectado sobre su familia. Santos también cambió. Se volvió más seguro de sí mismo, sonreía más y su inseguridad anterior, causada por la constante presión de su padre, fue desapareciendo poco a poco. Una noche, cuando los niños ya dormían, Marina estaba sentada en el salón, mirando las estrellas por la ventana.
Recordaba todo el camino que había recorrido. Ahora su vida era suya. Ya no dependía de la ira y la manipulación de Raúl. Por fin era libre. Pero en ese momento también se dio cuenta de que aquello no era más que el principio de una nueva etapa. Le esperaba una nueva vida, no menos complicada, pero llena de esperanza. Sabía que ahora tenía fuerza suficiente para superar cualquier prueba, porque ya había ganado lo más importante. Había protegido a sus hijos y a sí misma. Marina respiró hondo y sintió que la confianza se apoderaba de ella. Por fin era libre.